Señores, muy buenos días, gracias por seguir con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Indira, ahora ya juntas. Así. Bueno, Edward Guzmán es el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Venía de trabajar en el ámbito público, tanto en el Ministerio de Salud Pública, donde fue viceministro, como también en SENASA. Correcto. Gracias, Edward, por estar esta mañana. Buenos días, Eli. Buenos días. Un placer estar aquí con usted y a todos los que nos sintonizan desde sus hogares. Le preguntaba a Edward, comenzando, porque la seguridad social es todo un tema, y en este país usted sabe que ahora mismo ha estado matizado por las protestas, las denuncias. ¿Qué vamos a hacer con la seguridad social de República Dominicana? Bueno, actualmente vamos a decir que hay un proceso de revisión de la ley 8701, tanto por un mandato integral de la ley 1320, donde hay una comisión bicameral en el Congreso que está estudiando la viabilidad de cambios estructurales de la ley 8701, y dentro del marco del Consejo Económico y Social, una de las reformas que ha solicitado el presidente Luis Abinader de lo que se revise es la ley 8701. La mesa terminó y elevó su informe final al Consejo Económico y Social, y se ha ido avanzando en lograr esta reforma. Edward, una pregunta uniéndolo a lo que acaba de cuestionarte Edith. Se cuestiona mucho el tema de la posición del gobierno frente a esta situación que afecta a miles de dominicanos, y se dice mucho también que es una posición que no es activa, sino que está ahí sentado viendo cómo los demás se matan entre ellos, por decirlo así. ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, desde el punto de vista del Consejo, no es una posición del gobierno solamente esperar que sucedan. Y sobre todo los últimos meses, con el tema de pensiones, cuando se aumentó la edad para que la persona pueda recibir su pensión, bajándole prácticamente un año. Eso fue una iniciativa del sector gubernamental ante esas situaciones que... Estamos hablando de que podías acceder a tu pensión con 45 5 años, ahora y 44, eso fue una acción totalmente... Si entraste al sistema. Si entraste al sistema, una acción del gobierno. También la posibilidad de que las personas que están en capitalización individual vuelvan a reparto, aquellos empleados públicos que estaban en reparto, que pasaron a capitalización individual al momento de inicio de la ley, que vuelvan a reparto, es una iniciativa que se está evaluando del sector gubernamental. Entonces, en ese sentido, el gobierno sí ha sido bastante activo, comandó la parte del Consejo Económico y Social, de la reforma en la mesa, fue el gobierno que comandó esa iniciativa. Fue una iniciativa del presidente Abinader de que sea introducido una reforma a la ley 8701. Entonces, en ese sentido, el gobierno sí se ha mostrado activo, y en algunos temas sí jugando el rol no de mediador, pero sí de buscar la solución al conflicto, y sobre todo puntualmente en el caso del Colegio Médico y la Administradora de Riesgo de Salud. Vamos a invitarle a un café, Edward, esta mañana. Gracias. Bueno, usted ha mencionado específicamente uno de los mayores conflictos que tiene la seguridad social en este momento, son las protestas que ha estado escenificando el Colegio Médico Dominicano, que por cierto ha anunciado que va a dar una tregua de una semana. Yo veo que se firma que una tregua de una semana a las ARS, pero en realidad es a los pacientes. Los pacientes tienen una tregua para poder, y le digo a todos los pacientes, vayan y aprovechen. Sí, háganse de todo. Sí, todo lo que tengan que hacerse. Pero ha sido como un proceso dilatado. Los médicos están haciendo ciertos reclamos que no solo tienen que ver con sus honorarios, son una aprobación para el incremento de los honorarios, hablan de la necesidad de una seguridad social distinta, que implica cambios muy profundos. Usted plantea aquí una reforma planteada por el Ejecutivo, pero no parece que esa reforma esté en consonancia con esos reclamos que van mucho más allá. Entonces, nos gustaría saber en esa mesa de negociación qué tratan ahora, cómo vamos a superar esta situación. Bien, a raíz de los reclamos justos del Colegio Médico, el Consejo creó una comisión especial el 10 de noviembre del año pasado para conocer la demanda del Colegio Médico, que estaban en detrimento de los afiliados del sistema. En este momento no solamente fue el Colegio Médico, sino también tenían otros prestadores, tenían una demanda, que en ese caso era Andeclip, Andelab y Anacedi, que son los centros de diagnósticos ambulatorios, a los cuales reclamaban un aumento de honorario, y por su lado también el Colegio Médico, aparte de aumento de honorario, unos reclamos sobre todo con el tema de medicamentos, la cobertura de medicamentos ambulatorios y la cobertura y ampliar la cobertura del plan básico.
Cuando eso sucede en noviembre, hay que mencionar y recordar que 2 meses antes, el Consejo había aumentado la cobertura en medicamentos de alto costo de 1 millón a 2 millones de pesos, había disminuido la cuota variable de 2 salarios a 1 salario, que impacta directamente el copago de la población, y había introducido una serie de cantidad de procedimientos, de vía de abordaje para procedimientos que ya están incluidos en el catálogo, para que la persona tenga otra vía de acceso a ese tratamiento. Y en ese momento se crea la comisión, a lo largo de todo el periodo se hacen 15 reuniones de la comisión. La comisión invita a todos los sectores, le solicita a los sectores, muy bien, vamos a ver toda la demanda y todas las necesidades que tienen cada uno. Se hacen reuniones con todos los sectores, se hacen reuniones internamente de la institución del sistema, dígase la DIDA, la Tesorería y la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, y ahí sale en una mesa que fue muy transparente cuáles eran las necesidades o los pedidos de cada uno de los sectores y la situación actual del sistema. Entre todas las demandas, había una solicitud que pasaba los 22 mil millones de pesos, pero el sistema solamente cuenta en la cuenta de cuidado de la salud con 6 mil millones de pesos. Entonces la comisión empieza a un momento de priorizar y de ver, de decirle a los sectores, miren, hoy en día con lo que tenemos la Seguridad Social le puede aumentar hasta X punto, de ahí de un 60% que solicitaba el Colegio Médico aumento de honorario, se le propuso un 20% de aumento, sí, que fue lo que terminó resultándose. El Colegio Médico había solicitado que se aumentara a 1.500 pesos la interconsulta de internamiento y se le aumentó 1.500 pesos. Y había solicitado de 500 pesos la consulta ambulatoria a 1.500 pesos. Por lo cual, el impacto que tiene el aumento lineal de toda la consulta ambulatoria es muy fuerte y en este momento la cuenta de cuidado de la salud no lo aguanta. Entonces lo que se le dijo fue, ese tema institucionalmente, según la ley, se tiene que conocer en el Comité de Honorarios Profesionales. No quiere decir que no se va a atender. Lo que vamos a conocerlo ahí, porque no solamente es aumentar la consulta por aumentarla, hay un tema de copago. ¿Qué va a pasar si aumentamos de 500 pesos a 1.000 pesos, para poner un ejemplo? ¿Qué va a pasar con el copago? Hay un compromiso real de que el copago disminuya. También, ¿el copago es esa diferencia que la gente paga cuando va al médico? ¿Qué pasa con las especialidades que no son quirúrgicas? El costo de una consulta ambulatoria es el mismo para una especialidad que una consulta dura 15 minutos, con una especialidad que la consulta pueda durar 1 hora, como en el caso de psiquiatría, para poner un ejemplo. Entonces lo que se dice, ese tema vamos a atenderlo dentro del comité de honorario, se pone un plazo para que pueda ser atendido y vamos a unificar el criterio. Pero mientras tanto, vamos a ir resolviendo otra demanda de la cual el colegio médico tiene. Igual pasa con la igualación de la tarifa. La igualación de la tarifa es que, por ejemplo, una ARS paga 5.000 pesos por un procedimiento, pero otra por el mismo procedimiento puede pagar 2.000 pesos, 2.500 pesos. Ellos quieren que se tome de referencia la ARS SENASA, que dicen que es la que mejor paga. O que se tome la más alta. Exacto. Bien, pero eso es un proceso de que el Consejo no puede tomar una decisión a ciegas, si no tiene los parámetros, si no conoce la tarifa, que es un trabajo que le corresponde hacer la sociedad médica junto con la superintendencia, y se está diciendo, no es que no se va a revisar, vamos a revisarlo, pero es algo que va a tomar probablemente tiempo y vamos a hacerlo también bajo el comité de honorarios profesionales. Y con el tema de medicamento ambulatorio, sí quiero ser un poco claro, nadie está negado a que se aumente la cobertura. Todos probablemente hemos sido afectados con los 8.000 pesos. Sí. Perdón. No, todos hemos sido afectados con 8.000 pesos. Con los 8.000 pesos de que es una cobertura que no es suficiente. Que no es suficiente. Y sobre todo que la gente dice, pues si yo no gasto un peso en un año, ¿por qué no se me acumula para el año siguiente? Sí, pero quizás yo no lo gaste, pero quizás hay otra persona que sí gasta los 8.000 pesos. El Seguro Familiar de Salud, los seguros en sentido general están conformados por cobertura. Eso quiere decir, si todos utilizáramos los 8.000 pesos, estaríamos utilizando casi el 50% de lo que dispersa la Seguridad Social. La Seguridad Social dispersa 74.000 millones de pesos. No se puede. Entonces no se puede, por eso es un número y es un sistema solidario. Entonces, ¿qué pasa con los medicamentos? Sí, efectivamente, los 8.000 pesos son pocos, pero la ley, en el artículo 130, hace marco de referencia del listado de medicamentos esenciales del Ministerio de Salud Pública, que no se ha actualizado desde el 2015.
Entonces tienen que actualizarlo porque estuvieran comiendo... Entonces, la resolución tiene un mandato específico para que en un plazo de 90 días ese listado sea revisado. ¿Y por qué no se ha revisado? ¿Se tiene que revisar cada 90 días? No, la resolución actual le hace un mandato al Ministerio de Salud Pública de que revise y actualice el catálogo, porque no vale de nada aumentar los 8.000 pesos si de todas maneras vamos a tener negación de cobertura porque el medicamento no está incluido. ¿Y cada qué tiempo, Edward, se tiene que actualizar ese listado? No lo tiene estipulado, pero desde el 2015 no se todo el mundo sabe que si desde el 2015 estuvieran comiendo lo mismo, tuviésemos una canasta todavía insuficiente, la comida, los salarios, correcto. Ha pasado muchas cosas. Claro. Entonces, la idea es, no vamos a hacer un aumento para hacer un parche, sino vamos a aprovechar y vamos a hacer la revisión integral. Y nadie se está negando a que eso se haga. Obviamente, sí necesitamos la colaboración de la sociedad médica y del colegio médico. ¿Por qué? ¿Quién trabaja el día a día con nuestro paciente, con nuestro afiliado? Son los médicos. Entonces, son los que conocen las nuevas moléculas, son los que conocen los medicamentos innovadores. Entonces, se manda a hacer un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud Pública, revisar el listado, para posteriormente someter al Consejo una propuesta de aumento del catálogo en cobertura y aumento de nuevos medicamentos. Tenemos, Edward, y también a ustedes que están viendo el programa en este momento, a Chanel Rosa Chupani. Él es exdirector de SENASA y también otra persona que ha conversado bastante sobre este tema. Saludos, Chanel. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Edith. Buenos días, Edward. Muy buenos días. Saludaba Indira inicialmente, Chanel. Sí que... Indira, ¿qué tal? Hola, Chanel, hola. En la calle algunos dicen ni ARS ni AFP, vamos a algo nuevo. O sea, realmente en las marchas y en las consignas hemos visto eso. Y es un discurso que, aunque parezca mentira, prende entre la gente. Hay gente que le tiene tirria a las ARS. Entonces quiero preguntarte, ya que has trabajado tanto en SENASA como en el Servicio Nacional de Salud, pero además eres una persona del ámbito político, ¿qué vamos a hacer con la seguridad social en República Dominicana? ¿Cuáles son las vías que ves necesarias para que la gente tenga garantía de una efectiva salud? Bueno, ahí hay dos temas, Edith. Uno es el tema de pensiones y otro es el tema de salud, de seguro familiar de salud. Mira, qué interesante esa discusión, porque ahora mismo en Colombia tenemos un proceso similar. El presidente Gustavo Petro acaba de enviar, tan pronto como antes de ayer, un proyecto donde modifica sustancialmente el sistema de seguridad social colombiano, que es bastante parecido al nuestro. Yo lo que digo, mira, en primer lugar, nosotros no tenemos tiempo en este periodo gubernamental para hacer una modificación sustancial a la ley de seguridad social. Olvidémonos de eso, tenemos que ser realistas, porque yo creo que con posiciones extremas lo que hacemos es que mantenemos el status quo similar. Yo me cuestiono, y escuchando a Edward todavía enfatizo más en esa, si nosotros el financiamiento que tenemos en la actualidad, en la seguridad, en el seguro familiar de salud realmente alcanza para cubrir las necesidades de la población. Digo esto por lo siguiente, nosotros tenemos un pecado, hemos cometido un pecado original, como dice un amigo nuestro, desde que inició la seguridad social, y es la ausencia de atención primaria en el seguro familiar de salud. Ustedes saben muy bien, y esto ha sido una discusión que ha estado ausente en estos días, cuando es un tema fundamental. Ustedes saben que nosotros somos quizás el único sistema de seguridad social del mundo donde la gente va directamente a un especialista, es decir, no hay un sistema de atención primaria, porque básicamente la sociedad médica especializada, el colegio médico y Antecris se han negado históricamente a que nosotros tengamos un sistema de atención primaria. Por lo tanto, se encarece bastante el sistema cuando la gente va directamente a un especialista con problemas que puede resolver quizás en un primer nivel de atención con una menor capacidad resolutiva. Por lo tanto, no hay forma que los recursos alcancen en un modelo de ese tipo. Pero todavía es peor, asumiendo que el sistema tenga para satisfacer la demanda de los médicos, ¿cuál es la ganancia que tendrían los asegurados, pienso yo? Y lo voy a hacer desde una perspectiva que yo conozco muy bien. Y recuerdo que en SENASA nosotros negociábamos con las ARS, con las sociedades médicas especializadas, las tarifas que ellos solicitaban. Generalmente se complacían esa tarifa, pero no había una disminución del gasto de bolsillo de la población, es decir, a los afiliados y a las afiliadas se les seguían cobrando lo mismo. Yo no creo, hablando ya un poco realmente, porque esto es un tema de deseo de uno, yo no creo que nosotros como país, las fuerzas que deciden, puedan eliminar las ARS. Yo honestamente no lo creo. Yo creo que es un sistema que está constituido sobre lo que llamamos sistema de administración de riesgo,
donde hay administradora pública y privada. Entonces yo creo que eso no es tan fácil, no es posible, reitero, eso lo que puede hacer es mantener esa demanda extremista. Yo lo que digo, vamos a mejorar dentro de este sistema, qué cosas nosotros podemos mejorar. Y yo creo que una de esas cosas, porque fíjense, yo he estado revisando en estos días los momentos iniciales del Seguro Familiar de Salud y recuerdo dos cosas que se perdieron en la discusión. Uno es la atención primaria y la otra es tener un sistema que dispense medicamentos genéricicos. Nosotros tenemos medicamentos de marca que también es sumamente costoso. La Seguridad Social prácticamente en una parte del mundo, en muy pocos lugares, tú vas a Estados Unidos y te dan genéricos, te indican genéricos. Bueno, que hay que mejorar la calidad, etcétera, ese es otro tema. Pero hay elementos que nosotros tenemos que encauzar, que tomar medidas, decisiones que quizás no sean muy populares, pero que realmente van a beneficiar a la población en sentido general. Porque por este camino, y aún existieran los recursos que dice Edward que no existen, y es cierto que no existen, para satisfacer la demanda de los médicos, aún así la población no sería beneficiada. Chanel, tendríamos de nuevo una cantidad de recursos que se quedaría entre las ARS y los prestadores de servicios de salud. Chanel, has llamado extremista a las solicitudes, has dicho varias veces la palabra extremista, Edward, que estás acá y como gerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, ¿crees que las peticiones hasta ahora son extremistas, como dice Chanel? Bueno, o sea, yo me refiero al hecho de la eliminación de las ARS. Sí, sí. Lo otro no es extremista, lo otro es inviable. O sea, aumentar aumentar las tarifas y aumentar los medicamentos en la proporción que se está demandando es inviable. Hoy en día tenemos un sistema donde, en este caso, el afiliado decide que el Ministerio de Riesgo de Salud quiere que le cubra y le dé seguimiento a sus riesgos de salud. Llamarle extremista, vamos a decir que cada sector tendrá su posición y el porqué de sus posiciones, pero en este caso nosotros vemos que podemos decir que tenemos un sistema que tiene tendencia a mejoría, pero que sí en estos 15 años que tiene el régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud, tiene sus luces también. Y entendemos de que a la medida que pasa el tiempo, lo mejor es revisar lo que tenemos en el día de hoy. Edward, pero algo que comenta Chanel sobre el extremismo e inviabilidad de estas propuestas, uno se pregunta entonces si el sector médico está proponiendo cosas, de acuerdo a lo que dice Chanel, que son inviables, que son extremistas, entonces ¿a dónde vamos a parar? Porque el sector médico es un componente muy importante en este diálogo. Son inviables, pero se pueden ir atendiendo a la medida de lo posible. Y por eso es el reitero del llamado a mantener el diálogo. Recordar que el Colegio Médico tiene un asiento en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Obviamente nunca las puertas van a estar cerradas para el Colegio Médico y para ningún sector. Y más el Colegio Médico tiene un asiento. Y entendemos que, aunque probablemente ellos no estén de acuerdo con lo que se le propuso y lo que terminó finalmente resultando el Consejo, pero se están haciendo los avances y los pininos para poder avanzar y de una forma u otra llegar sobre todo a tener mejoría en el tema de medicamentos para la población y la ampliación de la cobertura del catálogo, que debe ser el eje fundamental de la seguridad social, no solamente un tema de revisar de honorario médico, sino de beneficio para la población, y si efectivamente durante todo este periodo de tiempo quien no se ha beneficiado y quien está pasando la consecuencia de la población dominicana. El gesto del Colegio Médico que por una semana va a paralizar, va a reanudar su servicio, da una tregua a las ARS. Ese gesto para ustedes, ¿qué significa? ¿Se va a aprovechar? ¿En qué parte de la conversación está en este momento? ¿Cuándo es la próxima reunión? ¿Habrá salida? Nosotros vimos el comunicado de la nota de prensa ayer, no tiene ni siquiera 24 horas del pronunciamiento. Es algo que en su momento se va a conocer y el sector oficial se va... Mira, el viernes pasado, uno de los temas fundamentales que pedía el Colegio Médico, de un lado tenía el tema de los códigos, siempre yo he mencionado el tema de los códigos médicos, que las ARS no tocaban el código. Sí. Fue un tema que la resolución atendió, donde en un plazo de 30 días se le daba un mandato para que empezaran a tocar los códigos a los médicos que trabajan institucionalmente. Pero había el tema de las glosas. No salió en la resolución el tema de la glosa y de auditoría médica, porque ya el Consejo tenía apoderado una comisión y el viernes pasado se convocó una reunión para tratar el tema de la glosa, donde participaron todos los sectores,
en este caso el Colegio Médico de la Sociedad Médica, no participaron, pero eran dando muestra de que realmente los pedidos del Colegio Médico se van a atender y se empezaron a atender. El diálogo nunca va a estar cerrado, y sobre todo porque ellos son parte del Consejo Nacional de Seguridad Edward, Social. aquí planteamos un caso cuando llegabas de una paciente de cáncer. Las mujeres con metástasis después de tener, y quiero también extender a Chanel que está ahí, están teniendo muchos problemas. Estamos recibiendo mujeres que tienen 8 meses en fila en el departamento de alto costo esperando por un medicamento. No se le da otro medicamento en el lugar de ese, no se apela a otra opción y esa salud se deteriora. Ya tenemos mujeres muertas. Entonces, te pregunto, si bien es cierto que esto es al margen de la seguridad social, a mí me llama la atención, yo creo que es una tristeza que, por ejemplo, una paciente de Senasa que tiene 2 millones previstos por episodio, pero no cubre específicamente ese tratamiento. Entonces tienes a una paciente que paga Senasa un régimen contributivo, que paga un complementario, pero que el medicamento que necesita no está, es lo mismo que tenga 10 millones que tenga 80, o 2, porque no le va a cubrir el medicamento que es. ¿Qué se va a hacer en ese sentido con estos casos? Mira, hay que resaltar también de cuando inició la gestión del presidente Abinader, la cantidad de recursos que se destinaban al programa de medicamentos de alto costo eran 3.000 millones de pesos. Hoy en día se destinan más de 8.000 millones de pesos, y donde también se ha duplicado la cantidad de pacientes que son atendidos durante el programa. Que es un proceso donde sí ha existido quejas, pero sí también el esfuerzo de ampliar la cobertura dentro del programa de medicamentos de alto costo y los recursos que se destinan, también es algo que hay que ponderar en su justa dimensión. Es algo de que se está trabajando, como tú mencionabas y te escuchaba, la persona la llamaron, le entregaron el medicamento, y probablemente otras personas que quizá en ese momento, recordemos que vivimos un periodo de pandemia donde la cadena de suministro se vieron interrumpidas, y a lo largo de estos días, esos temas cada día de falta de entrega de medicamentos se van a ir corrigiendo y van a ir disminuyendo totalmente. Vamos a preguntarle ahora a Chanel, que nos acompaña vía Zoom en esta entrevista. Chanel, usted habla sobre el tema del acuerdo de los partidos políticos para el financiamiento de la salud. Sí, ¿A qué se refiere cuando plantea eso? Yo creo que el origen de todo el tema, señores, nosotros tenemos un tema crítico. Nosotros somos uno de los países, y no me refiero ahora en este gobierno, sino históricamente, que menos invierten en salud de toda la región. O sea, nosotros tenemos un tema crítico. Y yo lo que he dicho es que nosotros tenemos que ver la forma de aumentar los recursos que van tanto al sistema de seguridad social como al sistema de salud. El sistema de alto costo, el programa de alto costo, es un programa que que cada día va a tener mayor demanda por la forma en que la población se enferma, etcétera. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener más recursos, tenemos que tener otro mecanismo de asignación de esos recursos efectivos, porque si no, estamos reaccionando. Fíjate que la persona que tú dices, Edith, sí, la llamaron porque fue a tu programa. Fue al programa, si no, probablemente tuviese la misma situación. Entonces estamos reaccionando, y es un tema, y yo no dudo de las buenas intenciones de las autoridades del ministerio, específicamente del Departamento de Alto Costo, para resolver estos problemas. Lo que pasa es que desborda probablemente la capacidad de respuesta, y mucho tiene que ver con el financiamiento. Yo he dicho, como estamos en un año preelectoral, los partidos políticos, sobre todo los partidos que están en el gobierno, no les gustan involucrarse en temas que le puedan restar a corto plazo, que tengan un impacto en algún sector. O sea, vamos a hacer un gran acuerdo, y ese acuerdo tiene que ser con los partidos políticos, porque a mí la experiencia lo que me ha dicho es que las cosas se resuelven en el Congreso. Nosotros podemos ir al CES, podemos hacer discusiones en diferentes temas, pero finalmente en el Congreso es que se toma la decisión, y ahí quienes están son los partidos políticos. Entonces vamos a hacer un acuerdo por la seguridad social que nos permita ampliar el mayor financiamiento, que ese financiamiento implique, esa ampliación de financiamiento implique, por supuesto, una mayor cobertura a la población, porque nosotros, mira, ¿qué es lo que está pasando? Por diferentes razones, cada día más se abre la brecha entre tener un carnet, que es la cobertura legal, y tener acceso a servicios de seguridad social. O sea, no es lo mismo tener un carnet que tener acceso, no es lo mismo cobertura que acceso. Me explico. Yo puedo estar asegurado a la seguridad social, pero sin embargo, las exclusiones y los copagos pueden ser altísimos, y los copagos cada día crecen más. Miren, yo por alguna razón he estado en estos días visitando a algunos médicos, y yo me doy cuenta, por ejemplo,
la gente no puede pagar 2.500 pesos cuando hay una paralización del colegio médico y la gente se va. O sea, yo lo he visto, no como lo han contado, la gente se va simplemente con su diagnóstico a ver qué puede hacer más tarde. Y que es, Chanel, muy discrecional. Chanel, tenemos un problema con tu comunicación ahora, en este momento se está como quedando frisado con la imagen, me advierten aquí en producción, pero de todas maneras este diálogo terminaba. Chanel, creo que vamos a tener que seguir hablando en los próximos días. El tema de la salud es un tema fundamental y tu voz es importante. Te agradecemos muchísimo y esperamos que te mejore todo y que ese viacrucis médico sea leve. Gracias por estar esta mañana. Muy amable. Gracias a Chanel y bueno, Eduard, también contigo vamos a tener que volver a hablar, evidentemente, porque quedan muchos temas abiertos y tienes sobre tus hombros una gran responsabilidad. La seguridad social de nuestro país tiene que llevar mayor justicia y todavía hay muchas deudas. Sí, seguiremos hablando porque a lo largo del año seguiremos dando noticias positivas dentro del marco de lo posible del Consejo Nacional de la Seguridad Social, porque realmente hay una intención de cada día mejorar el sistema dominicano de seguridad social. Yo lamento muchísimo que no podemos hacer a Eduard todas las preguntas que nos han formulado. Sí, no te imaginas, preguntas. cuando dije esta mañana que venías, aquí hay unas 15 preguntas que me mandaron a mi WhatsApp quienes me conocen, pero en el chat en vivo, Hay más Indira de me 10, reporta más, una cantidad importante. Muchas. Entonces, pero lamentablemente es un tiempo limitado, seguiremos. Esto va a ser como una de las banderas fundamentales de este programa. Necesitamos hablar de seguridad social, necesitamos hablar de cobertura. Gracias, Eduard, por estar aquí. Gracias a ustedes y recordar que las puertas siempre están abiertas y las veces que sea necesaria estaremos disponibles porque realmente nosotros nos debemos a la población y la población necesita las respuestas. Gracias a Eduard Guzmán. Él es el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Hacemos una pausa, señor director. Regresamos, hay muchísimos temas más que todavía tenemos en agenda. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.